Bueno, buenas tardes. Pues toca dar la palabra a la doctora Teresa Santiago Oropeza. Con esta conferencia vamos a cerrar este coloquio que en verdad, bueno, yo he disfrutado mucho, espero que ustedes también, seguramente. Bueno, la voy a presentar. La doctora es doctora en Humanidades, su línea es Filosofía Política, es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de interés son filosofía práctica, filosofía del conflicto y de las relaciones internacionales, filosofía de la historia. Tiene varios libros, sus libros más recientes son La guerra humanitaria, pasado y presente de una controversia filosófica del 2013 y Estado de guerra, de la guerra sucia a la narcoguerra de 2014, que escribió en coautoría con Carlos Illades, quien la precedió. Fue directora de Signos Filosóficos de 2007 a 2015 y es investigadora nacional nivel 2. Su ponencia que presenta hoy es Víctimas, los saldos de la guerra contra el crimen organizado, que bueno, la espero mucho porque es una perspectiva filosófica que también es muy importante. Bueno, pues le cedemos la palabra a la doctora Teresa Santiago. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por esta invitación. Voy a leer el texto, quizás después pueda comentar algo fuera del mismo. Contra la opinión de aquellos que en un inicio se opusieron a llamarla guerra, el combate al crimen organizado emprendido por Felipe Calderón en 2006 y que después de 10 años continúa, ahora se reconoce en efecto como una guerra interna, dada la extensión e intensidad de la violencia aunada al número de víctimas. Algunos sostienen que es difícil decir que en México no se ha librado una guerra civil, aunque también reconocen que los bandos enfrentados no estén claramente definidos, así como que el campo de guerra en donde se dan los enfrentamientos obedece a una dinámica de la disolución y reagrupación de las células criminales. Por otra parte, el que el Estado mexicano haya perdido el control de la situación referida a la seguridad y funcionamiento de las instituciones en una parte considerable del territorio, les podría dar la razón a analistas y conocedores del tema para clasificar de narcoinsurgencia o insurgencia criminal a la violencia desplegada por algunos grupos delincuenciales. Podríamos decir entonces que la guerra interna en la que está inmerso el país en algunas ocasiones tiene visos de insurgencia y en momentos se asemeja a una guerra civil, pero en cualquier caso ya son inocultables los saldos de la misma en términos de víctimas directas e indirectas ocasionadas en gran medida por la violación a los derechos fundamentales de las personas. Las palabras del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su reciente visita a México, además de mostrar su asombro al estudiar los numerosos expedientes acerca de la situación del país y de su conmoción al escuchar las terribles historias de familiares, en su mayoría mujeres, de secuestrados y desaparecidos, un fenómeno cada vez más alarmante, debieron expresar también que esto se da en un contexto de guerra, pero justo dijo lo contrario, a saber, lo cito, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras de víctimas son simplemente impactantes. Me preocupa la situación que hay en México. Sabía que algo pasaba aquí, pero estoy aterrado de lo que estoy escuchando. No puedo creer que esto esté pasando. Termina la cita. Tal vez por esa falta de reconocimiento no se han aplicado los principios del derecho internacional que deben regir en una guerra, las llamadas leyes de la guerra o ius in bello, que se refieren a principios de contención, proporcionalidad de los medios y de las acciones y discriminación de combatientes y no combatientes. Este hecho nos permitiría de inicio negar la justicia de esta guerra. Quiero referirme en este escrito a los saldos de la guerra que apenas ahora empiezan a ser develados y sobre los cuales no debemos ni podemos permitir que se disponga un velo de ignorancia e impunidad. Me interesa hablar de víctimas, pues este término tiene la ventaja de incorporar la dimensión ética que otros términos, tales como daños colaterales, soslaya.
Intento en suma aportar no solo algunos datos, sino resaltar el carácter social y humano de los altos costos del combate al crimen organizado por vía de la militarización. Empezaré por poner en contexto esta situación para así comprender la magnitud del problema. Para ello me referiré a dos situaciones que en nuestro país tienen, según mi perspectiva, una correlación perversa. Por un lado, la matriz autoritaria de un sistema que no acabó de desmontarse en la alternancia, y por el otro, la injusticia estructural que condiciona y facilita la victimización de una parte importante de la sociedad. En la expectativa de millones de mexicanos, la derrota del PRI en 2000 debía señalar el fin del régimen autoritario que había gobernado al país durante más de 60 años. Lejos de intentar una reforma política de fondo, el flamante presidente Fox prefirió mantener las viejas estructuras del sistema y solamente cambiar el estilo acartonado y vacuamente insuflado del priato por uno dicharachero, locuaz y, si se vale el oxímoron, profundamente trivial. Por su lado, Felipe Calderón, cuestionado y muy presionado por las clases medias que lo llevaron a la presidencia, dejó de lado su promesa de campaña de ser el presidente del empleo para convertirse en el presidente pacificador, emprendiendo una guerra contra el crimen organizado. Años atrás, los movimientos guerrilleros conformados a partir del asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre del 65, habían sido duramente reprimidos por fuerzas del Estado en lo que hoy conocemos como una guerra sucia. Esta respuesta a la irrupción guerrillera en la década de los 60 le hizo un gran daño al país y algunos de estos gérmenes podridos alimentaron la mayor amenaza a la seguridad nacional y a la convivencia pacífica que hoy representa el crimen organizado. Por primera vez, el Estado mexicano posrevolucionario se enfrentaba a una fuerza mucho más poderosa y ubicua, respondiendo a esta con la misma matriz autoritaria del pasado, esto es, por vía de la militarización. A esto es necesario sumar que, a diferencia de otros países de América Latina, en México no se dio un proceso de justicia transicional como en Chile, Argentina y en los últimos tiempos Brasil. Incluso en Guatemala se ha llevado a juicio a Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad. Todas ellas, por cierto, dictaduras militares. De manera que no es de extrañar que en esta nueva guerra se hayan replicado los viejos vicios del sistema autoritario, la militarización como respuesta al enemigo interno, la impunidad y la injusticia. La guerra interna desatada por la administración calderonista equivocó el diagnóstico y la estrategia, subestimando los posibles daños a la población. Sin haber identificado claramente al enemigo, que ha ganado posiciones en las instituciones públicas, la sociedad y la economía, y menos aún calcular los daños a la población, masacres, desplazados, desapariciones forzadas, violación de los derechos humanos, otro efecto imprevisto de aquella ha sido la constitución de autodefensas armadas. Si bien estas hunden sus raíces en las insurrecciones campesinas del 19, su rápida expansión en el último trienio se debe a la violencia desbordada en parte producto de la propia estrategia gubernamental y la incapacidad del Estado para cumplir con la función básica de proteger a sus ciudadanos, evitando la guerra de todos contra todos, propósito último del pacto social. Ahora bien, sería erróneo no admitir que la estrategia del gobierno de Calderón, continuada en parte por la administración priista, de aprender a los líderes más visibles del narco, aunque después se les fuguen, no dio frutos. Pero no puede decirse lo mismo en lo tocante a aniquilar al enemigo, objetivo principal de toda guerra. Una de las razones fundamentales de este fracaso estriba en que en esta guerra no hay manera de diferenciar al enemigo del no enemigo, pues se ha llegado a una situación en la cual están confundidas la legalidad y la ilegalidad. Es un hecho sabido y confirmado que las mismas fuerzas del orden en todos los niveles pueden simular que combaten al enemigo cuando en realidad están bajo el mando de los criminales. Este es quizás el mayor problema y el más urgente a resolver, tal como lo reconoce un analista en seguridad. Lo cito: las mafias locales que operan en contubernio estrecho con las autoridades son la principal amenaza a la seguridad del país. En efecto, el descabezamiento de los cárteles y su atomización en pequeñas células dedicadas al secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, etcétera, trasladó el combate al crimen a las policías municipales, esto es, a las menos capacitadas para semejante tarea, las que menos sueldo y capacitación reciben.
Dadas estas condiciones, no extraña que rápidamente las policías estatales y municipales se corrompieran siguiendo una lógica absolutamente racional. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Es la sociedad la que sufre ahora las consecuencias de no haber previsto por parte de los encargados de la seguridad de todos los niveles este posible escenario. La rápida descomposición provocada por la guerra en nuestro país tiene un exponente más claro en el coste humano, un saldo ya inocultable en cuanto a violación de los derechos humanos. Si bien es cierto que el México posrevolucionario no siempre consiguió las mejores evaluaciones de organismos internacionales con relación a la protección de estos derechos, la guerra sucia de la década de los 70 es un capítulo de nuestra historia que sigue en espera de ser revisado para hacer justicia. A partir de la guerra contra el crimen organizado, se han ido encendiendo las alarmas a tal punto que ya no es posible disfrazar el estado de cosas a pesar de los desmentidos y los discursos que intentan negar la realidad. Ahora bien, es importante señalar que las víctimas de esta guerra interna en su gran medida lo eran antebellum, es decir, eran víctimas de la injusticia estructural que prevalece en México, de donde podemos concluir que la guerra solo vino a empeorar las frágiles condiciones de vida de miles de familias a lo largo y ancho de la geografía nacional. Hablar de injusticia estructural significa apuntar a una situación permanente en la que no son satisfechos los derechos elementales de las personas y que por lo tanto los sitúan en clara desventaja en relación con otras capas sociales. Los derechos elementales son salud, trabajo, educación, vivienda digna y alimentación adecuada. Y se experimenta una injusticia estructural cuando ninguno de estos es satisfecho o cuando alguno se satisface solo parcialmente. Esta injusticia es estructural por las siguientes razones. No apunta a personas en particular como los culpables de la injusticia, sino a políticas públicas fallidas o a la ausencia de las mismas. Y en segundo lugar, es el resultado de un proceso acumulativo. Esto es, la injusticia estructural recoge los sedimentos del no cumplimiento por parte de las instituciones estatales de su obligación primaria que consiste en procurar seguridad y bienestar a los ciudadanos. Cito a una especialista en este tema, a Marion Young, quien dice: la injusticia en este sentido concierne más que al simple hecho de que las personas sufren destinos que no merecen. Concierne al modo en que conspiran las leyes institucionales y las interacciones sociales para limitar las opciones de muchas personas. La injusticia estructural va acompañada entonces de una desigualdad social que afecta directamente la vida de las personas porque persisten con el tiempo, a menudo a través de las generaciones. Charles Tilly las denomina desigualdades persistentes. A la injusticia estructural que prevalece en el país viene a sumarse entonces el estado de guerra, que no solo acentúa la precariedad de las condiciones de existencia de los más desprotegidos, sino que les expone a ser sujetos de incontables vejaciones por parte de las bandas criminales y a la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas que supuestamente las combaten. Son múltiples los saldos de esta guerra interna, pero con fines de aclarar el panorama propongo una mínima clasificación de víctimas acompañada de datos, algunos datos y ejemplos. ¿Quiénes son las víctimas de esta guerra? No es necesario ir muy lejos para responder. Los muertos, los desplazados, los desaparecidos y los huérfanos. Me referiré en ese orden a los distintos grupos. Aunque hay indicios de un descenso en la cifra de muertes atribuibles a la guerra contra el crimen organizado desde finales de la administración calderonista, aproximadamente unos 100,000, todavía no es suficientemente significativo como para compartir el cuestionable optimismo de secretarios, comisionados de seguridad y del propio presidente Peña Nieto. Sus apreciaciones no concuerdan con la opinión de los expertos en seguridad y violencia, mucho menos con la percepción de la sociedad, desde luego. Y aceptando incluso que en 2014 hubo una reducción significativa de la violencia criminal, esta, de acuerdo con un reconocido analista, persiste donde grupos diseminados vuelven a reagruparse y donde las intervenciones del gobierno federal parecen atrofiarse, mientras que las autoridades locales son incapaces de asumir sus responsabilidades. Aun si compartiéramos la visión más optimista,
puede asumirse que si la violencia en el país tuvo un largo periodo de gestación con estallidos intermitentes, de igual forma llevará tiempo la pacificación del país, además de que todavía habrán de acumularse los muertos, pues tal y como afirma un experto, en este caso es Alejandro Ope, si se mantiene el ritmo de caída anual registrado en 2013, menos 12.5%, entre 2014 y 2018 se acumularán 100.342 víctimas de homicidio en la administración de Enrique Peña Nieto, apenas 17% menos que en el gobierno de Felipe Calderón y 40% más que en el sexenio de Vicente Fox. En ese escenario optimista, la cifra acumulada en el sexenio equivaldría aproximadamente al número de víctimas mortales que ha dejado la guerra civil en Siria. Termina la cita. Tampoco debemos perder de vista que los muertos no solo son los delincuentes y los que los enfrentan, policías y soldados, sino también las víctimas casuales. Esto es, los hombres, mujeres y niños ajenos al conflicto, pero que son arrollados por la violencia desbordada. Uno de los elementos que explican el aumento de estas muertes es el empleo de armamento letal, como es el caso del AK-47, favorito de los criminales debido al poder y alcance de su ráfaga. Cito una descripción que hace Joan Grillo en su libro El Narco. Dice, las víctimas aparecían a menudo hasta con 50 balas en el cuerpo y a su alrededor se veían otras 300. Estas supermatanzas aseguran la muerte de la víctima. También multiplican las posibilidades de alcanzar a personas ajenas al hecho. La prensa mexicana empezó a llamar las víctimas de balas perdidas. Estas muertes de personas ajenas al conflicto se cuentan por centenares. Termina la cita. Pero si la administración de Calderón quedó irremediablemente asociada con los muertos de la guerra que declaró al crimen organizado, lo que empieza a ser el tema dominante en el sexenio actual es la cifra de desaparecidos. Este capítulo de la guerra interna, siendo suficientemente grave, adquirió mayor notoriedad a raíz de los trágicos sucesos de Iguala, cuando en su afán de hacerse de camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, la noche del 26 de septiembre fueron aprehendidos 43 normalistas de Ayotzinapa por policías municipales y más tarde entregados al grupo criminal de los Guerreros Unidos, que se disputa el negocio de la droga con los rojos. A un año de la tragedia, prevalecen muchas dudas sobre el destino de los jóvenes, más aún a partir del reporte del grupo interdisciplinario de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el rastreo de evidencias para encontrar a los normalistas, huellas y testimonios de todo tipo han llevado al descubrimiento de cientos de fosas clandestinas solamente en los alrededores de Iguala y Cocula, Guerrero. En esas fosas no se encontró a los normalistas, pero sí a los que hoy llaman los otros, esto es, personas que desaparecieron hace meses, incluso años, y de los cuales no se tiene registro porque no se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes. Ante la indiferencia del Estado, son las familias y las organizaciones sociales como el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan los que se han dedicado a buscar a los desaparecidos en el escarpado terreno guerrerense. Pero el fenómeno no es privativo de esa castigada región del sur mexicano. También en el norte hay evidencias de que muchas matanzas y asesinatos llevados a cabo por las bandas criminales o bien por las fuerzas del Estado terminan en desapariciones. En los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave y Choix, al norte de Sinaloa, los llamados sabuesos buscan incansablemente a cientos de desaparecidos, probablemente producto de las pugnas entre el poderoso cártel de Sinaloa y bandas rivales. Cito a la prensa, al menos hay dos grupos visibles de estos sabuesos. Están en Guasave y El Fuerte, siguen las huellas de los ríos y arroyos. Las llamadas anónimas los alertan de cadáveres que nadie ve ni quiere encontrar, solo ellos y sus dedos. Termina la cita. A falta de estadísticas confiables sobre los desaparecidos, son las organizaciones de derechos humanos las que se han interesado en develar el fenómeno. Un ejemplo paradigmático es el del informe de los desaparecidos de México de 2013, que concluye lo siguiente. Es de Human Rights Watch, este informe. Las casi 250 desapariciones documentadas no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Las estadísticas oficiales no dejan dudas de que hay miles de casos más.
En noviembre de 2012 se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25,000 personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006. Termina la cita. Muchos de estos casos podrían ser desapariciones forzadas, es decir, llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad, ejército, marina, policía, con o sin la anuencia de alguna autoridad civil. La misma Human Rights Watch encontró evidencias en ese sentido, sobre todo en regiones norteñas como Nuevo León y Tamaulipas, por no mencionar de nuevo a los normalistas de Ayotzinapa. En efecto, organizaciones civiles y especialistas en el tema, como Santiago Corcuera, de la Comisión contra Desapariciones Forzadas de la ONU, han señalado recientemente que esos casos se han incrementado en México y, a diferencia de la guerra sucia, esta situación ya no solo se aplica por motivos políticos, advirtieron además Santiago Corcuera y su grupo, que existe retroceso en materia jurídica. De otro lado, en reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de personas desaparecidas, entre los que se encuentran padres de los normalistas de Ayotzinapa, han denunciado la impunidad casi total de quienes cometen ese delito, lo que ha hecho al país un enorme cementerio. ¿Acaso sea exagerar afirmar que el Estado no ha hecho nada? Tal vez lo más cercano a la verdad es que sus acciones no corresponden al tamaño del problema. En ese sentido, se dio a conocer recientemente que a partir de varias iniciativas en el Congreso, el presidente Peña Nieto envió un proyecto de ley sobre personas desaparecidas y no localizadas para ser revisada y aprobada en el Congreso como respuesta a las peticiones provenientes del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, organismo que tiene los ojos puestos en ese grave delito considerado de lesa humanidad. Otras organizaciones han hecho el esfuerzo por llevar un registro. Es el caso del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que cubre las denuncias de enero de 2007 a octubre de 2014, origen de una nueva base de datos después de depurar la heredada por la administración de Felipe Calderón, la cual arroja 26,569 casos de personas extraviadas o desaparecidas. También el Instituto Belisario Domínguez ha realizado un importante estudio sobre la cuestión y ha encontrado cifras de las denuncias de desapariciones por entidad federativa, pero en ambos casos, de estos dos que señalé, de estos dos registros, aún tendrá que averiguarse de todas las desapariciones o casos de extravío, cuántos involucran a servidores públicos. La guerra interna en México ha tenido momentos de una violencia pasmosa, fundamentalmente causados por la agudización de conflictos entre cárteles rivales, en los cuales se han visto obligado a intervenir el Estado, la mayoría de las veces enviando al ejército para respaldar a las, en su mayoría, ineficientes y corruptas fuerzas del orden municipales y estatales. Uno de estos momentos se dio en 2011, cuando en el norte del país pelearon por las plazas los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de Este contra los Zetas. Más recientemente han sido Guerrero y Michoacán. En muchas de estas zonas, las víctimas de la guerra, además de los muertos y los desaparecidos, son los miles de desplazados. En la actualidad solo contamos con cifras aproximadas de esta situación que podría calificarse de verdadera emergencia humanitaria que toca considerables franjas del país. Lo acontecido en Ciudad Mier, Tamaulipas, en noviembre de 2010, es un ejemplo del grado de indefensión de los ciudadanos frente a las bandas del crimen organizado, pues ni siquiera a la policía podría exigírsele que los protegiera, dado su pésimo equipamiento y entrenamiento. Según explicaron en su momento quienes recogieron las noticias, cito, integrantes de los Zetas difundieron mediante llamadas telefónicas que en Mier sus habitantes debían salir de la zona o serían arrasados, al igual que sus viviendas, y ello provocó el éxodo. Cientos se refugiaron en el Club de Leones del municipio de Miguel Alemán y otros permanecieron en Mier paralizados por el miedo de que los Zetas, en combate a muerte contra el Cártel del Golfo, cumplieran sus amenazas. De día y de noche, literalmente, Mier se convirtió en un pueblo fantasma. El único pecado que cometió es el de estar localizado en el punto del mapa en donde se libró una de las batallas más cruentas de esta guerra. 5 años han pasado desde entonces y el fenómeno del éxodo continúa presentándose en aquellas regiones en donde se acrecienta la violencia criminal en la violencia criminal.
En los últimos meses han sido noticia los desplazados de la Costa Grande de Guerrero, en particular dentro del llamado Pentágono de la Amapola. Pero en años anteriores, regiones del mismo estado ya habían sufrido el fenómeno. En mayo de 2011, la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, tuvo que refugiarse en el puerto Las Ollas, huyendo de la violencia no solamente por parte del crimen organizado, también de paramilitares y de la propia fuerza pública. Meses más tarde regresaron a sus casas sin garantías de que su vida prosiguiera en un clima menos peligroso. De hecho, volvieron a pesar de las amenazas de los criminales que se hicieron reales el 28 de noviembre de 2012, cuando emboscaron y asesinaron a la lideresa ecologista Juventina Villamójica y a su hijo de 10 años. Para julio de 2013, 120 familias de San Miguel Totolapan, también en la Tierra Caliente guerrerense, tuvieron que refugiarse en una iglesia, cito a la prensa, huyendo de la violencia que se vive en esas comunidades, pues señalaron que durante 3 días se han registrado balaceras, han incendiado casas y asesinado a personas. Ahora ha tocado a la Costa Grande. En Tecpan de Galeana han improvisado refugios para cientos de familias que vienen huyendo de la violencia. Esta zona es particularmente peligrosa porque aquí se cultiva amapola y por ende es un territorio disputado por bandas criminales rivales, los Rojos, los Guerreros Unidos y los Ardillos. De nada sirven los patrullajes del Ejército ni de la Policía Federal. También de estos huyen porque no han sido pocas las ocasiones en que levantan indiscriminadamente a personas de las rancherías. El resultado es el abandono de las humildes casas e incluso de los animales que servían de sustento a las familias. Cito nuevamente a la prensa. Dicen que el jaguar ha vuelto a estos lares y el venado, los pastizales que se elevan por encima de las frágiles alambradas y que se extienden hasta confundirse con las matas de las cumbres, revelan el prolongado abandono. No hay ganado, murió antes de que la ausencia humana permitiera el retorno de la vida salvaje. Otro tipo de víctimas son las viudas y huérfanos del narco. El fenómeno ha empezado a hacerse visible, en particular en la Tierra Caliente michoacana, en donde según la cifra del obispado, más de 5,000 familias han quedado sin cabeza luego de que el padre perdió la vida en algún conflicto armado, en algunos casos del lado de las autodefensas, pero en la mayoría de los casos del lado del crimen organizado. Las viudas del narco y sus hijos sufren del hostigamiento y el rechazo de los propios miembros de su comunidad por temor a que se les considere cercanos a los templarios, antes dueños de la región y hoy vistos como una peste. Y lo mismo sucede con las instancias gubernamentales que pudieran brindarles algún tipo de ayuda. Terminan vendiendo dulces en las calles de Morelia cuando no tienen que prostituirse para conseguir algún dinero. El número de huérfanos rebasa los 7,000. Son niños y jóvenes a los que no se les atiende porque están señalados como si hubieran cometido los crímenes de sus padres, sin considerar que son igualmente víctimas de la violencia que el Estado no supo contener. El fenómeno se repite desafortunadamente en otras regiones del país, en el sur y el occidente, en el centro y el oriente. Cito aquí, creo que es también prensa, los hijos de los campesinos muertos, de choferes muertos, de obreros muertos, de madres muertas en busca de justicia porque les matan a sus hijos, de policías muertos, de militares muertos, porque enfrentaron en mal momento al demonio de la impunidad. ¿Y los huérfanos? ¿O es que solo representan para el Estado y las instituciones un dato duro y frío y sin relevancia? Perdón, esta cita no es de la prensa, sino del libro Los huérfanos de la guerra de Valdés. No es difícil percatarse de que la violencia de esta guerra interna se ha ensañado principalmente con los niños y los jóvenes, pues constituyen las capas de la sociedad más vulnerables. Jóvenes en su mayoría de extracción humilde, con escasos estudios porque han desertado de la escuela, o bien sin trabajo porque al carecer de credenciales académicas nadie les ofrece la oportunidad. Son jóvenes sin escuela, sin trabajo, muchos de ellos sin familia, sin apoyos, sin cuidados, sin protección, sin oportunidades, sin dinero, sin futuro. Se estima que el 11% de los varones mexicanos de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Aún más dramático es el caso de las mujeres, donde el porcentaje se eleva al 37.8%. Con la mayor cifra de deserción escolar según la OCDE en educación básica, la cobertura en nivel medio superior alcanza el 56% y el nivel superior apenas rebasa el 26%.
De confesiones de ex sicarios, se sabe que los jóvenes aceptan trabajar para los cárteles y las bandas criminales con tal de tener dinero en los bolsillos a pesar de los peligros a los que se ven enfrentados. Tanto se ha ensañado esta guerra contra los jóvenes que algunos hablan de juvenicidio, porque en efecto, cuando no son reclutados por el narco para servir de halcones o de sicarios, son asesinados por no querer participar. Pero aún si se niegan a incorporarse a las actividades criminales, pueden ser víctimas de las policías o soldados solo por su apariencia, esto es, por cómo se visten y hablan. El bono demográfico mexicano en gran medida se habrá perdido en esta guerra interna. Los datos registrados por la organización no gubernamental RIRIKI, fundada por Nayeli Ramírez Hernández, con apoyo de otras instituciones e informes de medios de comunicación, son devastadores. La cito. Indican que de 2006 a 2010, cerca de 1.685 personas de 0 a 14 años fueron asesinadas en la llamada lucha contra el crimen organizado. Además, cerca de 30,000 niños colaboran con grupos criminales de diferente manera, cultivo y tráfico de drogas, trata de personas, extorsiones, contrabando, prostitución infantil y adiestramiento de sicarios paramilitares. Termina la cita. Tomando los datos de Presidencia de la República, se calcula que solo entre 2009 y 2010 hubo 2,000 muertos que tenían entre 16 y 20 años y también con datos de ONGs se calculan 30,000 huérfanos al día de hoy. Solamente en Ciudad Juárez, en su momento la ciudad más peligrosa del mundo, viven 17,000 niños huérfanos. La manera como la fundadora de RIRIKI resume la situación no puede ser más elocuente. Dice, no son buenos tiempos para la infancia en este país. Pero quisiera recalcar que no lo eran antes de la guerra. Estos niños y jóvenes sufren las consecuencias de un combate absurdo porque ha hecho su vida aún más precaria de lo que ya era antebellum. El Estado debería de responder en una proporción igual a la injusticia que los ha puesto en esta situación, más allá de la ley de víctimas y de las comisiones federales que quedan a medio camino. Tendría que reparar no solo los daños de la guerra, sino remediar la situación que los ha hecho víctimas propicias. Este y no otro es el sentido del reclamo para que se haga justicia. Termino con una breve conclusión. Decir que en toda guerra hay muerte y destrucción es una tautología. Como una de las formas de violencia más extremas, no existe la guerra incruenta. En todo caso, se trata de una cuestión de grado. Incluso en la llamada Guerra Fría, que dominó por varias décadas el panorama mundial, hubo cientos de miles de muertes. No obstante esta verdad tan evidente, la cantidad de víctimas que ha cobrado la guerra contra el crimen organizado en México es tristemente notable. La estrategia de ir por los malos ha marcado el combate a los cárteles en nuestro país, ha sido infortunadamente la que ha probado tener menos resultados positivos si no se acompaña de otras acciones, por ejemplo, cerrar los flujos financieros y de tráfico de armas, así como la instauración de un verdadero sistema de fiscalización que castigue a políticos y empresarios corruptos para empezar a hacer justicia, como legítimamente reclaman las víctimas de esta guerra atroz. Pero no basta, se requiere también la voluntad de los gobernantes por paliar la desigualdad y la miseria, la injusticia estructural que es el caldo de cultivo de la violencia. Solo así podrá transitarse a un verdadero orden jurídico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos esta reflexión sobre quiénes son las víctimas, qué es una víctima. Bueno, tenemos tiempo, unos 10 minutos más o menos, para preguntas. Te quería hacer dos preguntas. Una es, ¿cuál crees que sea el efecto de esta situación y de estas políticas sobre la correlación de fuerzas entre el ejército y el poder civil en México? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué características tiene el poder en este momento en el país? Y la otra es, si además de la indiferencia, de la incapacidad, de la impunidad del gobierno, ¿crees que hay algunas otras causas de esta situación? O sea, ¿hay algunas políticas nacionales o internacionales interesadas
en que esta situación prevalezca, que se mantenga, que se profundice, sobre todo en términos de cómo es la correlación de fuerzas internacional, dónde estamos ubicados, qué condiciones tiene México en términos de la deuda, etcétera. Recientemente en la presentación del libro de Evangelina Sánchez sobre el caso de Madera y Rosendo Radilla, planteaban una continuidad de política, una continuidad en la política de guerra, de violencia del Estado del 65 para acá, ¿no? Continuada con sus matices, pero pues que prevalece, ¿no? hasta nuestros días. Y aquí también tú mencionaste sobre la tragedia humanitaria, ¿no? Ellos también comentaban que en la actualidad estamos viviendo ese escenario, ¿no? Una tragedia humanitaria. ¿Cuáles serían las implicaciones en términos de legitimidad estatal? De legitimidad estatal, del Estado, ¿no? El concebirnos en un clima de tragedia humanitaria. ¿Cuál es tu opinión sobre las recientes declaraciones de Cienfuegos que no va a permitir investigar a los militares en el caso de Ayotzinapa? Gracias. Bueno, intentando responder a la primera intervención sobre la correlación de fuerzas entre el Estado y la sociedad civil, no. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? Ah, ok, sí. A ver, si lo entiendo correctamente, esta militarización, esta respuesta exclusivamente militar o casi exclusivamente militar al problema del crimen organizado, bueno, lo que hizo justamente fue sacar al ejército a las calles. Yo creo que esto desde luego ha cambiado la relación que había entre el poder civil y el ejército hasta antes, digamos después del 68 hasta ahora, las relaciones habían estado transitando, digamos, quizás por un buen momento. Felipe Calderón le dio muchísimo dinero al ejército, le dio mucho dinero para que comprara equipamiento, etcétera, pero a pesar de estas consideraciones con el ejército de reequiparlo y, en fin, darle una serie de ventajas, de cosas que habían pedido, la situación se ha ido tensando a partir de que no ha podido regresarse el ejército a los cuarteles, es decir, al ejército se le pone en una situación sumamente incómoda. Por un lado se le ha dado, pero por otro lado se le ha puesto en una situación que es sumamente difícil para el ejército y para el mando, para el general. Juntándolo un poco con la última respuesta, la última pregunta de, por ejemplo, las respuestas de Cienfuegos, en esta última entrevista que le hicieron, se ve claramente su incomodidad, porque el ejército tradicionalmente en México ha tenido la población tiene una muy buena opinión sobre el ejército, porque el ejército normalmente estaba empleado en tareas de ayudar a la población cuando las inundaciones, en fin, todo esto del plan DN3. Y ahora se le impone una guerra para la cual además los soldados, los militares no están entrenados, es decir, se les pone a luchar contra algo para lo cual no han sido entrenados, no han sido educados, ¿no? Entonces yo creo que la relación se ha hecho una relación bastante tirante y difícil. No sé cuánto más tiempo tenga que durar esto, pero no sé si veamos en los próximos meses que todavía se vuelva mucho más difícil, ¿no? Se dice también que, por ejemplo, es una cuestión desafortunada, bueno, no tan conveniente, que en México el secretario de la Defensa no sea un civil sino un militar, porque justamente no se le puede decir al secretario que no se le puede cambiar tan fácilmente como si fuera un civil, como si fuera el secretario de Gobernación o algún otro, ¿no?
Entonces, esta relación entre, además el presidente es el jefe último de las Fuerzas Armadas, y esta tensión con el secretario de Defensa pues se hace mucho más fuerte, ¿no?, en tiempos como los que estamos viendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sobre la legitimidad del Estado en relación con la crisis humanitaria. Bueno, tomando una idea, desde luego no mía, sino de Hannah Arendt, que piensa que la legitimidad tiene que ver con la autoridad y la autoridad tiene que ver con el reconocimiento, yo diría que desde luego la situación para el Estado mexicano es de muy poca legitimidad en este sentido que estoy diciendo, porque la legitimidad en términos de reconocerle al Estado a una autoridad no creo que sea la situación que prevalece, sobre todo considerando la situación de la violación a los derechos humanos o lo que decías de la emergencia humanitaria. Es decir, lo que yo menciono en alguna parte del texto que leí es que tal vez sea injusto decir que el Estado no ha hecho nada en relación con este problema de las víctimas, pero no ha hecho lo suficiente en relación o con relación al tamaño del problema. Entonces, cuando de por sí hay tantas cosas que le podemos también reclamar al Estado, vemos que no hay una respuesta suficientemente buena, contundente, o por lo menos que se vaya en la dirección de ir resolviendo o atajando los problemas, entonces pues simplemente no hay la autoridad y por lo tanto no hay la legitimidad, y el gobierno, yo creo que en esta especie de resbaladilla cada día va perdiendo más y más legitimidad. Algo te iba a decir también respecto de que no, bueno, no se ve que haya una dirección hacia eso. Por ejemplo, el problema de las víctimas, como bien lo decía Javier Sicilia en su momento cuando hizo toda fundó su movimiento y fue a todas estas, bueno, llegó hasta Estados Unidos en su campaña, etcétera, es que esto tiene que ir acompañado de justicia. Si no hay justicia, es imposible decir que se está enfrentando el problema de las víctimas. Una cosa tiene que ir ligada con la otra, pero ¿cómo podemos esperar que actualmente haya suficientes herramientas para hacer justicia a las víctimas si no se hizo en el pasado? Que es algo también que trato de apuntar en el texto. Es decir, si no hubo, por ejemplo, para la guerra sucia un proceso de justicia transicional, ¿por qué pensar que ahora sí? Está todavía esa asignatura pendiente. Entonces, pues las cosas no pintan tampoco muy bien en ese sentido, ¿no? Bueno, algo de lo que ya había dicho de el general Cienfuegos, de su respuesta, ¿qué pienso de que no deben, de su negativa de que no se les entreviste o que no se haga un interrogatorio a los soldados del regimiento? Creo que es el regimiento que está en Iguala, pues yo creo que debería de aceptar, es decir, ahí hay unas cuestiones también técnicas, porque creo que a lo que se niega el general es a que instancias internacionales los interroguen. Él lo que dice es que ya han sido interrogados por autoridades las competentes. A lo que se niega es que a instancias internacionales sean las que los interroguen. Entonces, ahí habría que ver exactamente si en efecto hay una disposición dentro de la normatividad del Ejército que prohíbe o por lo menos hay una, está en lo correcto Cienfuegos para decir que no deben ser entrevistados, no deben ser interrogados, perdón. Pero realmente, pues no sé qué tanto pudieran aportar los soldados más de lo que ya sabemos que se ha dicho, ¿no? Porque siempre ha prevalecido una secrecía enorme al interior del Ejército, ¿no?
Muchas gracias a la doctora Teresa Santiago, un aplauso.